Bendiciones y bienvenidos a la materia de Historia de la Iglesia. Este día vamos a ver cuáles países son los que fueron afectados por la Reforma y también cuáles son algunos principios de la religión reformada y desde luego la respuesta que la Iglesia Católica tuvo con relación a esa reforma, lo que se conoce como la Contrarreforma. La reforma en otros países. Hablando de Suiza, podemos decir que fue bajo la dirección de Ulrico Zwinglio en 1522 cuando se rompió toda relación con Roma. La reforma fue organizada en Zúrich, continuó Juan Calvino, y Juan Calvino es considerado como el teólogo más grande de la Iglesia, después, desde luego, de San Agustín. Luego tenemos el reino escandinavo. Este reino escandinavo en ese tiempo estaba comprendido por Dinamarca, Suecia y Noruega bajo un mismo gobierno. Pronto ellos recibió las enseñanzas de Lutero que fueron favorecidas por el rey Cristiano II. La lucha política existente en la guerra civil por un tiempo estorbaron el progreso de la reforma, pero al fin los tres países aceptaron sus ideas luteranas. Luego tenemos a Francia. En Francia, Jacobo Lefebvre escribió y predicó la doctrina de la justificación por la fe, donde dos partidos surgieron en la corte y entre el pueblo. Estos en pugna, por una parte, la fe reformada vivió frente a una terrible persecución y una minoría del pueblo francés había sido protestante. Aunque pequeño en número, el protestantismo francés ha ejercido gran influencia en Francia. Luego tenemos los Países Bajos, que está comprendido por lo que ahora se conoce como los reinos de Holanda y de Bélgica. Estos estuvieron al principio bajo el dominio de España. Sin embargo, recibieron las enseñanzas reformadas, pero fueron severamente perseguidos por los regentes españoles. Después de una larga guerra, los Países Bajos, dirigidos por Guillermo el Taciturno, al fin ellos obtuvieron su independencia de España, aunque no fue reconocida hasta después del año 1609, es decir, 25 años después de la muerte de Guillermo Taciturno. Holanda al norte llegó a ser protestante, pero Bélgica mayormente permaneció católica romana. Luego tenemos el país de Inglaterra. Este país pasó por épocas de progreso y de retroceso, por la actitud de los diferentes soberanos, es decir, por los dirigentes, por la inconstancia de sus dirigentes, él pasó por épocas de proceso y por épocas de retroceso. ¿En qué momento hubo una inestabilidad en los gobernantes? Cuando los gobernantes se encontraban en el fuego de la prueba, en el momento que les tocara defender su fe, se retractaban de sus ideas liberales, pero en el momento de pasividad ellos exponían sus ideas y eso condujo a que este país pudiera tener retrocesos y progresos. Uno de los dirigentes de la Reforma inglesa fue Juan Tyndale y uno de los logros que tuvo fue que tradujo el Nuevo Testamento a la lengua inglesa, la primera versión en inglés después de la invención de la imprenta, y la cual, más que cualquier otro ha modelado las traducciones desde entonces. Tyndale fue martirizado en 1536. Luego tenemos al país de Escocia. En el país de Escocia tenemos al máximo representante Juan Knox, un Juan el Bautista contemporáneo. En 1559 él asumió la dirección del movimiento reformador por medio de ideas radicales e inflexibles. Su firme determinación y su irresistible energía, aún en contra del ingenio de la romanista soberana reina María de los escoceses, él pudo contrarrestar, pudo barrer todo vestigio de antigua religión y llevar la reforma mucho más adelante que la de Inglaterra. Más adelante, la iglesia presbiteriana, según fue planeado por Knox, llegó a ser la iglesia establecida por Escocia. Y algunos principios que movieron a tener la religión reformada fue, número uno, la verdadera religión fundada en las Escrituras. Para los católicos, ellos enseñaban que la iglesia era infalible, es decir, que no se equivoca, que tiene la autoridad y que la autoridad de la Biblia procedía de su autorización, es decir, que era la iglesia quien autorizaba las Escrituras.
Cuando la Escritura nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Reforma trajo de nuevo la Biblia perdida al pueblo y la colocó como sus enseñanzas sobre el trono de autoridad, diciéndoles en ese tiempo la única fuente de autoridad para nosotros, el manual que rige nuestras vidas, es la Biblia. Y luego, otro principio fue la religión debía ser racional e inteligente. El romanismo había introducido también doctrinas irracionales, fuera de la razón humana, como por ejemplo la transustanciación, que es en el momento que el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Es como que si estuvieran llevando a cabo cada vez que celebran una liturgia, como que estuvieran sacrificando a Cristo en el momento. Y también otra de las doctrinas irracionales eran las indulgencias, la adoración de imágenes, el hecho de que una persona podía obtener perdón por obras que pudiera realizar en la tierra. Y los reformadores contrarrestaron esas ideas, demandaron una disciplina y una adoración que no violase la naturaleza racional del hombre. Luego tenemos a la religión personal. En el sistema romano existía una puerta cerrada entre el adorador y Dios. Solo el sacerdote podía entrar, tenía esa llave. ¿Qué hicieron los reformadores? Limpiaron esas barreras, traían a cada alma la presencia de Dios y a la comunión con Cristo. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ser mediadores entre Dios y el hombre. No que las personas nos busquen a nosotros como única fuente, como única solución a sus vidas. Hay personas que buscan más al hombre, creyendo de que puede darle una respuesta cuando nosotros debemos encauzar a las personas a Cristo, no a las mismas personas. Otro principio que era insistir en una religión espiritual diferente a la religión formalista. Los católicos habían sobrecargado la sencillez del evangelio con múltiples formas y ceremonias que oscurecían su vida y su espíritu. Había tanto misticismo en cuanto a sus liturgias, en cuanto a sus ceremonias, que había oscurecido su vida y su espíritu. ¿Qué hicieron los reformadores? Daban énfasis a las características internas más que a las externas. El evangelio no es complejo. El evangelio nos enseña de que usted y yo somos pecadores, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que hay una muerte espiritual, que si nosotros no reconocemos a Jesús como el Señor de nuestra vida, permaneceremos en esa muerte espiritual. Pero también otra de la simplicidad del evangelio es que nos enseña que hay un Dios de amor que nos ofrece perdón de nuestros pecados, que nos ofrece la liberación de nuestras almas, la redención de nuestras almas a través de su Hijo Jesucristo, a través del sacrificio que ha hecho en la cruz. Así de sencillo, no requiere mayor conocimiento. Los reformadores estaban dando énfasis a las características internas más que a las externas que pudieran tener. Otro principio de la religión reformada era que existiera una iglesia nacional distinta de la mundial. No era una multinacional, no era algo que tenía que ser colectivo. El propósito del papado era subordinar el Estado a la iglesia y hacer que el papa ejerciera autoridad suprema. En cambio, los reformadores creían que cada iglesia podía tener su propio gobierno. La reforma dentro de la Iglesia Católica, eso se conoce como la Contrarreforma. Un poco después de que empezó la Reforma, un esfuerzo poderoso de la Iglesia Católica para recuperar su terreno perdido, todo lo que había avanzado en la Reforma, para destruir la fe protestante y para promover las misiones católicas romanas en países extranjeros, este movimiento se le conoce o se le llamó la Contrarreforma. Se intentó hacer la reforma dentro de la iglesia por medio de concilios. Uno de ellos fue el Concilio de Trento, que fue convocado en 1545 por el Papa Pablo III. Principalmente era con el objetivo de investigar y poner fin a los abusos que habían hecho surgir la reforma. Desde luego que si dentro del Estado y dentro de la iglesia existieron abusos, que fue lo que promovió la reforma, ahora en el Concilio de Trento lo que buscaban era investigar y poner fin a esos abusos
que habían dado, habían iniciado o habían hecho que surgiera una reforma. El concilio se componía por obispos y los abades o santos de la iglesia, y este concilio duró casi 20 años a lo largo de los reinados de 4 papas. Se hicieron muchas reformas en la iglesia y aún los protestantes admiten que los papas, después del concilio de Trento, fueron mucho mejores. Dieron evidencias de que habían cambios. El resultado del concilio puede considerarse como una reforma conservativa dentro de la Iglesia Católica Romana. Luego tenemos algunas órdenes que se levantaron para poder iniciar o influenciar la contrarreforma. Esta fue establecida en 1534 por el español Ignacio de Loyola y se conoce como la Orden de los Jesuitas. Esta se caracterizaba por la combinación de la disciplina más estricta, la más intensa lealtad a la Iglesia y también a su orden. El principal objetivo era combatir el movimiento protestante con métodos tanto abiertos como secretos. Llegó esta orden de los jesuitas a ser tan poderosa como para acarrearse la oposición más severa aún en los países católicos romanos. Fue suprimida en casi todos los estados de Europa y por decreto del Papa Clemente XIV en 1774 fue prohibida en toda la iglesia. Luego, esto también desató una persecución activa. Todo gobierno católico romano procuró extirpar la fe protestante. Todas las órdenes que surgieron iban encausadas, iban encaminadas a poder extirpar la fe protestante. En España fue establecida la Inquisición e innumerables multitudes fueron torturadas y también quemadas. En los Países Bajos, los gobernantes españoles procuraron dar muerte a todo o a cualquier sospechoso de herejías. En Francia también el espíritu de persecución llegó a su apogeo en la batalla de San Bartolomé. Y durante varias semanas, después de 1572, cerca de 20.000 a 100.000 personas murieron. En los países donde el protestantismo no dominaba, fue aplastado principalmente por Bohemia y también por España. Existieron también esfuerzos misioneros católicos. Estos deben de ser reconocidos como una de las fuerzas de la contrarreforma. Estos estaban dirigidos en su mayor parte también por los jesuitas. Dio como resultado la conversión de todas las razas nativas de Sudamérica y de México, de gran parte también de Canadá. Establecieron ellos grandes misiones en la India, dirigidas también por Francisco Javier. Las misiones católicas en los países paganos comenzaron siglos antes que las misiones protestantes y han aumentado grandemente en número y también en poder. Y luego tenemos lo que se conoce la Guerra de los 30 años. Como era un efecto inevitable de intereses, conflicto de intereses y propósitos opuestos de los estados reformados y católicos de Alemania, una gran guerra empezó en 1616, un siglo después de comenzar la reforma, y finalmente esto envolvió a todas las naciones europeas, al continente europeo. En la historia conocido como la Guerra de los 30 años. Estas rivalidades políticas, tanto como religiosas, estaban envueltas en esta, y estados de la misma fe estaban en partidos opuestos. La lucha siguió por casi una generación y toda Alemania sufrió grandemente. Finalmente, en 1648, la guerra terminó en paz en Westfalia, que fijó los linderos de los estados católicos y protestantes de la manera que han continuado hasta el momento. Con este evento se da por terminado básicamente la contrarreforma, y algunos exponentes o dirigentes de estos periodos son estos 7 que vamos a mencionar: Desiderio Erasmo, Martín Lutero, Juan Calvino, Tomás Cranmer, Juan Knox, Ignacio de Loyola y Francisco Javier, máximos dirigentes de este periodo. Gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana para continuar nuestro estudio y dar por finalizado la historia de la Iglesia número 1. Dios les bendiga.